Debemos romper silencios y confrontar justificaciones. Nos reafirmamos en el compromiso de favorecer lugares seguros, de protección y respeto a las mujeres que sufren violencia y a sus familias. Todas las instituciones, personas individuales y comunidades que han querido votar lo han podido hacer y bueno, pues ya ha quedado claro cuál es, digamos, la preferencia de la gente. Es una preferencia, a mí me parece muy razonable, y luego pues vamos a trabajar consejo, digamos, elegido, pero también como consejo ampliado en el que se van a incorporar laicas y laicos que tienen responsabilidades en la diócesis.